Buenas noches, amada iglesia. Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa noche, una noche más donde vamos a seguir escudriñando la palabra de nuestro Rey. Me alegra que todos estén ahí puntualitos, queriendo desear esa leche espiritual, porque el Señor nos pide que deseemos como un recién nacido, ¿no? Deseemos la palabra de Dios, como esa leche espiritual que nos llene de satisfacción, que nos llene de amor, que nos llene de paz. Y que no nos cansemos, que así como un bebé cuando es recién nacido no se desprende del seno de su mamá porque quiere estar tomando leche y leche y leche a todo momento, que duerme poco y vuelve otra vez a querer, que nosotros seamos así, que todo momento deseemos estar bebiendo de esta leche espiritual, de que lo hagamos en la mañana, en la tarde, en la noche, para que así mismo demos frutos en nuestro Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí donde estamos, mi amada iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a primero decirle al Señor que una vez más Él sea el centro de esta altar familiar, que ustedes también están allí con sus familias, que Él sea el centro y dándonos su dirección y su sabiduría. Amén. Dios y Padre, mi amado Rey, mi buen Jesús, en esta noche, Señor, una vez dándote a ti toda gloria, toda honra, toda adoración y toda alabanza es para ti, Señor. Gracias porque nos gozamos, Señor, en tu presencia y en tu Espíritu Santo. Nos gozamos como familias que estamos reunidas, queriendo que nos llenes una vez más de tu palabra, que nos llenes más, Señor, de tu presencia, de que tú nos ayudes cada día a ser como tú, Jesús. Que el fruto de tu Espíritu Santo esté en nosotros, que día a día tengamos más fe, tengamos más amor, tengamos más paciencia, tengamos más bondad, mansedumbre, templanza, Señor, gozo. Que día a día, Señor, nos parezcamos más a ti. Que día a día, Dios, tú nos sigas dando tu sabiduría, tu entendimiento, tu inteligencia, Señor, para comprender tu hermosa palabra, para que no seamos engañados, para que no seamos confundidos y para que tú nos encuentres es haciendo tu voluntad. Amado Jesús, sabemos que tu venida está cerca, pero que ni el hombre ni los ángeles no saben ni la hora ni el día, Señor. Pero que cuando tú vengas sobre nosotros, allí sobre las nubes, Señor, nos encuentres orando, nos encuentres en santidad, nos encuentres, Señor, escudriñando tu palabra, que nos encuentres haciendo lo que a ti te gusta que hagamos, Señor, que estemos compartiendo el Evangelio a los que están perdidos, Señor. Te amamos, mi amado Rey, digno eres tú, digno mi Jesús y mi Salvador, bendito eres tú, Padre Santo, por los siglos de los siglos, y bendice a cada familia que está allí reunida, a sus hijos, esposos, Señor, que seas tú el centro de cada hogar y los fortalezcas con tu Espíritu Santo, los fortalezcas con tu palabra, con tus promesas que están aquí escritas. No debemos esperar más profecías o promesas de hombre, porque tú ya lo tienes aquí todo escrito. Y creemos, Señor, en esta hermosa palabra, así como muchos solo con creer en ti, Señor, fueron sanos, fueron salvos, Señor. Te adoramos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy comenzamos hoy es el día 4, vamos bien, vamos fortalecidos en el Señor. Entonces vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 8. Dice como título, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Versículo 5.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los que querían seguir a Jesús, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Verso 23. Y entrando él en el arca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Los endemoniados gadarenos. Verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contra todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Jesús sana a un paralítico. Capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí:
este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Verso 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista. Verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mudo habla. Verso 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía:
Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. La mies es mucha. Verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Elección de los 12 apóstoles, capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. Verso 5. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os provoquéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Persecuciones venideras. Verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A quién se debe temer? Verso 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz.
Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, causa de división. Verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recompensas. Verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ha sido muy hermosos estos capítulos porque aquí nos ha hablado de la fe, de nosotros tener fe y creer que el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo y para nuestro Dios, no hay nada imposible. Porque a muchos le preguntaba, ¿crees? ¿En verdad crees? Pues si crees serás sano, serás salvo. Pero también vemos que es la voluntad de nuestro Señor, porque estos personajes veíamos que se postraban ante Él diciendo quiero, rogaban para que se hiciera era su voluntad. Y el Señor ahí decía, sí quiero, porque debemos aceptar la voluntad del Señor. No es reclamarle, no es declararle, sino rogarle. Es con acción de ruego y de oración, ¿cierto? Así es como debemos ir ante el Señor, con acción y ruego delante de Él, pidiendo su voluntad, pidiendo que nos sane, tanto espiritual como físicamente, como rogando por nuestros hijos, por nuestras familias, y vemos cuando el Señor ahí tiene autoridad en todo. Y lo más importante es que cuando dice que con palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Por eso yo dije, wow, ahí está la importancia del por qué debemos leer la palabra de Dios. Porque si sabemos palabra, el Señor va a poder reprender esos demonios, echar fuera esos demonios, sanar a los enfermos, pero siempre y cuando tengamos fe y creamos en el Señor y tengamos siempre de memoria la palabra de Dios, que no se nos olvide, porque esto es deleite para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro cuerpo. Cuando el Señor ahí decía que no temáis a los que matan el cuerpo, fue la palabra que nos hablaron el miércoles, ¿no? Que nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Pero entonces ahí dice el Señor que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Como decía en la palabra, este cuerpo algún día tiene que morir, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a estar ahí vivos y podemos ir allí al reino de Dios. Y ahí es donde vamos a ver esas recompensas que cuando terminábamos el capítulo 10, ahí hablaba de las recompensas, ¿no?
Y es que nosotros primero es acá creer con fe. Y las obras que hagamos sea por amor y compasión y con gratitud al Señor. Y esta es la hermosa palabra que el Señor nos enseña en esta noche. No sé si mi esposo quiere añadir algo, decir algo. Bueno, buenas noches, hermanos. No, sí, pues, digamos en estos capítulos que leímos en esta noche, vemos el gran poder y gran autoridad que tenía o que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice la palabra que a Él están sujetas todas las cosas, ¿sí? Vemos que desde los demonios en adelante, ¿sí? Hasta las tormentas, le hacen caso a Dios. Entonces, veo que nosotros no debemos temer, ¿sí? Recordar que Dios es omnipotente, omnipresente y que todo lo que pasa es por su voluntad, ¿sí? Decía ahí la palabra que ni un pajarillo muere sin que Dios lo permita, ¿cierto? Entonces debemos saber que si estamos pasando por alguna situación o si nos pasó algo, digámoslo así, malo, es porque primeramente pues Dios lo permitió por algo, ¿sí? No le digamos a Dios, no le reclamemos a Dios el por qué pasó, sino para qué, que nos enseñe a ver el lado, digámoslo así, el lado bueno de las cosas malas que tal vez nos hayan pasado o que nos estén pasando. Amén. Entonces esa es una pequeña reflexión. Y que no olvidemos una pequeña cosita, no olvidemos que así como el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos, nos está preparando a nosotros en el sentido de que nos insta a que sigamos proclamando el Evangelio, de que hablemos de la verdad a todo el mundo, que es lo más importante. Y en esto el Señor aquí nos está preparando para que aprendamos a hablar del Evangelio de salvación, que no nos encuentren, como dice el dicho, con los calzones abajo, sino que estemos dispuestos a seguir que el Señor nos prepare. Amén, que el Señor nos siga preparando. Y mis amados hermanos, ahí donde están, vamos a terminar este momento en un momento de oración y que el Señor siga hablándonos a nuestras vidas y nos dé más sabiduría. Amén. Señor Jesucristo, mi buen Dios, mi fiel pastor, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro maestro, tú eres el que nos enseñas. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Y Señor, queremos ser como tú, Jesús, porque tú dices que debemos seguirte, tomar esa cruz y negarnos a nosotros mismos, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la tuya, y que día a día nos enseñes a ser como tú, tan lleno de amor, tan lleno de perdón, de misericordia, pero también a la vez de esa autoridad que tú sabes dar, Señor. Por eso venimos ante ti, para que nos sigas enseñando y nos sigas ayudando a ser más fuerte y a poder matar esta carne, que quizás a veces esta carne nos debilita, Señor. Pero este ha sido un momento tan hermoso porque nos estás fortaleciendo espiritualmente para vencer las obras de la carne, Señor. Amado Dios, en esta noche que tú nos has regalado y ahora que vamos a descansar, Señor, descansamos primeramente en tu presencia, y que tú guardarás nuestro dormir y nuestro levantar, que tengamos sueños agradables contigo. Guárdanos de malas noticias, y en esta noche, Señor, colocamos delante de ti a Yuri Lozano. Padre Celestial, ella allí en estos momentos se encuentra en un hospital, y te pedimos que seas tú poniendo tu mano sobre ella, dándole la sabiduría a médicos y cirujanos de allí, Señor, porque tú eres el mayor, tú eres el médico de médico y cirujano de cirujano, Señor. Y que se haga tu voluntad, mi amado Dios, que si esta mujer conoce de ti, Señor, no pierda la fe, que allí donde está siga clamando a ti, que no tema ni desmaye, y que seas tú sanándola conforme a tu voluntad, Dios, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, pero aceptamos tu última palabra, mi amado Rey,
te adoramos, y que si ella se llega a levantar de allí, Señor, sabemos que testificará de ti y te daremos siempre gloria a ti, Señor. Y en todo momento, tanto en un sí como en un no, siempre te alabaremos y te adoraremos a ti. Y te pedimos, Señor, que aquellos que están allí en camas, en un hospital o en sus casas que están enfermos, Señor, seas tú poniendo ese manto sobre esos lugares, sobre esas personas, Señor. Que así como esta mujer con ese flujo de sangre tuvo fe y tocó tan solo el borde de tu manto y fue sana, tú, Señor, extenderás tu manto sobre estos hospitales, hogares, Señor, y familias, y sanarás, Dios. Creemos en tu poder, creemos en el poder de tu palabra, Señor. Te adoramos y levantamos a ti nuestras manos, Señor, y te ofrendamos estos aplausos, estas palmas para ti, porque tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, los esperamos mañana muy puntuales nuevamente a las 8 de la noche por este mismo canal. Dios les bendiga. Un abrazo. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.